infinito no es la definición matemática de que no tenga fin. En estadística, infinito quiere decir que es muy grande, o es un tamaño muy grande. Entonces, en la mayoría de sus casos, va a tener que dejar eso en mínimo. En la mayoría. Luego viene la frecuencia, o en este caso, como es una proporción, es la proporción que ustedes esperan encontrar. Recuerden que estamos ante un estudio descriptivo. Ustedes solo quieren saber cuál es la frecuencia de algo. Entonces, yo les diré, a ver, ¿cuál creen que ha sido la frecuencia de jalados? O bueno, no jalados. Los que vinieron temprano, se van a intentar. Yo quiero saber cuál es la frecuencia de alumnos que sacaron menos de 13 en su examen. ¿Cuántos creen que hayan sacado menos de 13? Yo saqué menos de 13. En este salón. Yo saqué menos de 13. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los 12? Hagan una proyección. ¿Cuántos creen que sacaron menos de 13? ¿Dos? ¿Ah? Dos. 2. 1. ¿Cuánto confianza? Ya. 1 de 12, ¿cuánto es? ¿Qué porcentaje es? Calculen. Pueden usar sus computadoras, sus celulares, también pueden usar la mente, pero ¿cuánto es? 1 de 12. 1 de 12, ¿no? 8.33. Entonces, por ejemplo, acá, 8.33%. Es lo que me está pidiendo. Límite de confianza, 5%, eso es estándar, eso no se mueve. Y el efecto de diseño tampoco se mueve, eso se queda en 1. Entonces, fíjense, para el cálculo de una proporción, lo único que necesitan es el resultado que ustedes creen que va a suceder. No es el que es, sino es lo que ustedes creen que va a suceder. Y ya, listo, simplemente con eso le ponemos acá calcular y automáticamente nos dice, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95%, mi muestra tiene que ser 118 personas. O sea, con 118 personas yo ya puedo saber si efectivamente el 8.33% ha sacado menos de 13 en el examen. Pero necesito 118 personas. Obviamente, este es un ejemplo muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no tenían confianza en ustedes y me dicen, no, profe, ¿sabe qué? Yo creo. Yo creo que la gente no ha estudiado, que Champeado. van a ser más personas que han sacado menos de 13. ¿Cuántos? Ya la mitad. Entonces, aumentamos la frecuencia y eso vamos a aumentar a 50. Ya. ¿Qué creen que va a pasar con el tamaño de muestra? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. ¿Ya? ¿Qué meten por ahí? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. Entonces, 384. Casi cuadruplicado el tamaño de muestra que ustedes tienen que conseguir. Y es una característica propia de los tamaños de muestra de una proporción. Cuanto más cerca estés al 50%, mayor va a ser tu tamaño de muestra. Mientras más te alejes del 50%, el tamaño de muestra disminuye. Es una característica de esta forma. Se abrió el más. Y así se abrió. Ahora, ¿qué pasa con una media? Si yo quiero trabajar con una media, bueno, tamaño de población, igual aquí le vamos a poner desconocido señalando que es infinito. Es un tamaño de muestra muy grande. Vamos a tener que esperar otra vez. Ya, de ahí volvemos con la numérica. Proporciones. Ok. Ya vimos el cálculo de una proporción.
opción. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular dos proporciones? ¿Ya? Aquí ustedes tendrían que ir al cálculo del tamaño de muestra para cohortes. ¿Ya? De preferencia eran cohortes. Ya si van a hacer casos de controles, pero la mayoría creo que estas, si tienen un estudio transversal o un estudio de cohortes, un ensayo clínico, utilicen esta opción. ¿Ya? Solo si tuviesen un casos y controles, ahí recién utilizan la otra. Ya, entonces aquí estamos viendo la cohortes, sí, también es transversal, cohorte y ensayo clínico. Entonces vamos a introducir los datos. Aquí lo que les había dicho, ¿ya? Nivel de confianza 95%, potencia estadística 80%, el ratio lo vamos a dejar igual, vamos a suponer que va a haber, por cada expuesto va a haber un no expuesto, ¿ya? Eso es lo que indica este ratio. Y aquí está lo interesante. En este caso lo que nos dice es, ok, del grupo de no expuestos, ¿cuántos creen que va, o cuál es la proporción que creen que va a desarrollar la enfermedad o que va a tener la condición? Recordemos que en medicina nada es absoluto. Puedes tener una persona que no esté expuesta y aún así esa persona va a desarrollar la condición. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un número conservador y vamos a decir que 15% de los no expuestos va a desarrollar la enfermedad, va a desarrollar la condición de interés. Y luego nos da varias opciones. Nos dice, bueno, ¿qué quieres calcular? ¿Quieres calcular el OR? ¿Quieres calcular el porcentaje de expuestos positivos? ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que encuentras en el otro grupo? ¿Quieres calcular el RR? ¿O la razón de prevalencias? ¿O quieres calcular la diferencia de riesgos? No importa, cada una de estas opciones, calculas una y con eso calculas todas las demás. Entonces, a ver, imaginemos que acá la proporción de personas que sacó menos de 13 fue el 8%. ¿Cuántos creen que van a salir en el otro salón? En el otro salón. ¿Que van a ver más o van a ver menos? Menos. Más personas van a tener menos de 13. Ya. Sí, más personas menos de 3. Ya. ¿Cuántas más? ¿Qué porcentaje? 12%. Ya. 15. Pero acá, bueno, Es que ellos acá les había dicho que ustedes van a hacer 8. Es que ellos a veces no hacen práctica. Y al otro le vamos a poner 15. Ya, entonces, fíjense, como yo estoy pensando en el porcentaje del otro grupo, el número que tengo que llenar es este, por si acaso. Porcentaje de expuestos positivos. 15%. Y con ese 15%, ya, ¿ven? Automáticamente ya todos los demás datos se llenaron. Entonces, igualito, ustedes consiguen otro dato y ya está. Y ahora vamos a hacer el cálculo. Tamaño de muestra total, 650 personas para que hagan el estudio y poder comparar esos dos grupos. 650. Ahora, nuevamente, vamos a hacer algo interesante. Ustedes han sido muy amables con sus compañeros del otro salón. Ahora, yo voy a decir que, bueno, realmente en el otro salón nadie estudió, se fueron afuera el día anterior, antes del examen, Sí, dijeron que se reunieron para estudiar, pero no estudiaron. Y digamos que el 40% ha sacado menos de 13. ¿Qué creen que va a pasar con el tamaño de muestra? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Aumenta? ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar con el tamaño de muestra? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. ¿Va a aumentar? Sí, en caso, no.
Aumenta el número de desaprobados, ¿no? Sí, estoy aumentando el número Ah, de yo desaprobados. disminuye. ¿Disminuye? No. No. A ver, por acá, ¿qué me dice? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Andrés, aumenta. Ahora vamos a ver. Disminuye a 56. Ajá, disminuye. Fíjense, de 350 y tantos, de 600, ¿cuánto? Sí, 650, hemos disminuido a 56. Inverso. ¿No es inverso? Bueno, hay una relación inversa, sí. Pero no siempre es como... No siempre se cumple. ¿Verdad? Muy bien. Hubiese puesto el ejercicio. Es cuando es una relación inversa, digamos, en términos de recursos. Recuerden que el estudio es para encontrar diferencias. Si los grupos son muy diferentes entre sí, poder concluir que son diferentes o no es fácil. Mientras más diferente sea, es más fácil. Menos tiempo te va a demorar, menos recursos vas a necesitar, menos tamaño de muestra vas a necesitar. Pero cuando ya se parecen más, es como ver gemelos. Ves a los gemelos y tratas de distinguir uno de otro. Entonces te va a tomar más tiempo, te va a tomar más esfuerzo, vas a necesitar más recursos. Entonces es la misma idea con el cálculo del tamaño de muestra. En el primer ejemplo habíamos dicho que queríamos comparar un 8% versus un 15%. La diferencia era pequeña. Entonces, como la diferencia es pequeña, teníamos que evaluar a gran cantidad de personas. Pero cuando cambiamos la comparación y quisimos comparar un 8% versus un 40%, la diferencia era más grande. Entonces, como la diferencia era más grande, el tamaño de muestra se ha reducido. Entonces, ya lo saben en sus estudios. Si les sale un tamaño de muestra muy grande, lo mejor que pueden hacer es asumir que la diferencia es mayor. Y eso les reduce su tamaño de muestra. Siempre y cuando eso sea realista. Por eso los estudios que dicen, quiero demostrar de que son iguales, bueno, si quieres demostrar que son iguales, la diferencia va a ser tan pequeña que tu tamaño de muestra se vuelve infinito. Entonces, no tiene sentido. Y ahora, por último, ya si lo podemos ver acá, bueno, yo lo veo acá. Ya, cuando pasamos al cálculo de una media, un promedio, fíjense, nos pide lo mismo, el nivel de confianza, que es el 95%, el error absoluto esperado, que tiene que ver con el margen de error, y la medida que nos piden es la desviación estándar. No nos pide el promedio, nos pide la desviación estándar. Y si yo quiero hacer una comparación de medias, también va a suceder lo mismo. Entonces, voy a tener el nivel de confianza, la potencia estadística, el ratio entre los grupos, que vamos a decir que siempre va a ser 1, y luego me pide el promedio y la desviación estándar del primer grupo y el promedio y la desviación estándar del segundo grupo. Y con eso ya hace el cálculo. Entonces, igual podemos hacer el cálculo acá con el número que ya nos ha dado y obtenemos el tamaño de nuestra total. En los promedios, la consecuencia es la misma. Si la diferencia que yo quiero encontrar es muy pequeña, entonces voy a necesitar un tamaño de muestra muy grande. Si la diferencia que yo quiero encontrar es muy grande, entonces el tamaño de muestra va a ser más pequeño. No vamos a abordar el día de hoy las fórmulas, pero ya con estas características ya ustedes van a poder saber cuál es la fórmula que van a utilizar. Ya después cada uno de ustedes, cada uno en sus grupos, ya van a tener que definir, ¿no? Cuáles son los valores que le van a poner, de dónde van a sacar esos datos. Entonces, para terminar, en estos últimos 10 minutos,
Igual, reúnanse sus grupos y determinen cuál es la fórmula que van a utilizar. La fórmula para una media, una proporción, o la fórmula para la diferencia de dos proporciones, o la diferencia de dos promedios. Entonces, empiecen a trabajar. 10 minutos. Fijación.